BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, son las 8:02 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Carlos Gambaroni, diputado de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015, y quien además ha sido un ferviente investigador de todo lo que ha sido este caso de Alex Saab, que en estos momentos pudiéramos aseverar, Carlos, para darte la bienvenida, primero que nada, buenos días y gracias por conectarte. ¿Pudiéramos aseverar que efectivamente ya no hay vuelta atrás en este caso? ¿O qué más se puede esperar después de un año? De más de un año. Lo primero, Sergio, es que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde validó la extradición a Alex Saab. Este es el último recurso que le quedaba a la defensa. Ha sido un proceso bastante largo para los venezolanos que no estamos acostumbrados a ver instituciones, pues por supuesto ha sido un sub y baja de emociones, pero al final llegó la justicia. Y de la justicia no se puede escapar ni Alex Saab, ni se podrán escapar muchos más que han sustentado a Nicolás Maduro en el poder, a pesar del sufrimiento que hemos tenido los venezolanos. Sí. Digamos que pudiéramos pensar en que se va a hacer justicia finalmente, Carlos. Sí, no, incluso hay que entender que esto no es una venganza. Esto no es una venganza contra Alex Saab, esto es justicia. Alex Saab es responsable y la cabeza de una estructura que se ha robado millones de dólares, que se robaron, que hoy podían haber salvado vidas de los venezolanos. Alex Saab es alguien que se ha aprovechado del sufrimiento de los venezolanos para hacer grandes cantidades de dinero y para sustentar a Nicolás Maduro. Hoy, sin duda alguna, Alex Saab sigue siendo la cabeza financiera de Nicolás Maduro y ha estado en todos los negocios que los han vinculado a ellos. Hablamos de importación de alimentos con sobreprecio. Caja Club, si tú o yo lo hubiéramos comprado, nos habría costado $11 más o menos, los mismos productos, las mismas presentaciones, pagar el empacado, pagar el envío, pagar el seguro de esa caja. Nos habría costado más o menos $11. Alex Saab les vendía aproximadamente $42 por cada una de esas cajas. Ahí vemos que no es un héroe que estuvo luchando contra el hambre. Vemos a Alex Saab vinculado en la mafia de la venta ilegal del oro venezolano que ha sido extraído. Estamos hablando de casi 72 toneladas de oro que pasaron por sus manos. Estamos hablando que Alex Saab se vinculó y hemos presentado pruebas que vinculan a Saab en financiamiento de grupos terroristas, tales como la FARC, el ELN, relaciones con Hezbollah, pago de sobornos para la obtención de contratos con el Estado, corrupción y la participación en la venta ilegal de oro y en diferentes tipos de relaciones con lo que es el crimen organizado que hoy sustenta a Nicolás Maduro en el poder. Carlos, ¿por qué se le dio tanto poder a Alex Saab? Porque, o sea, él sabe algo que por eso le dan incluso esa figura de ser una especie de embajador de Venezuela. Bueno, sin duda, Sergio, fíjate, no solamente cómo lo han defendido, es decir, y ayer lo conversábamos en un par de reuniones, los comunicados que salieron en apoyo a Alex Saab, el comunicado de Irán, el comunicado de Turquía, que era alguien que se había mantenido muy alejado, el tono del comunicado de Rusia. Por primera vez, si bien Rusia está acostumbrada a tener un lenguaje muy fuerte en sus relaciones internacionales, la primera vez que Rusia amenaza a otra nación, por el caso venezolano, es solo por Alex Saab, cuando le dice a Estados Unidos que tiene que tener cuidado con todos sus diplomáticos, etcétera, etcétera. Pero vemos además la presencia financiera que tuvo Alex Saab. De cada $10 que manejó Nicolás Maduro a partir del año 2018, 8 pasaban por las manos de Alex Saab. Estamos hablando de alguien que era el encargado de las relaciones con Irán, que tenía todas las relaciones con las estructuras de Rusia, que se encargaba de la monetización del oro con Turquía. Pero te vuelvo a preguntar, ¿por qué tenía tanto poder esta persona?
Porque bueno, la conclusión a la que nosotros llegamos es que era alguien que, uno, estaba más dispuesto a jugar al límite, es decir, su trayectoria y lo que venía de atrás. Estamos hablando de su socio Álvaro Pulido Vargas, quien además estuvo condenado por narcotráfico, y también la relación que pudo establecer directamente tanto con Nicolás Maduro como con Cilia Flores, le dieron a él una entrada. Alex Saab desplazó a hombres de las contrataciones del Estado como Samar López, como Gorrín, y se convirtió en esa especie de supraministro en términos financieros. Todo, 8 de cada 10 dólares pasaban por sus manos. Ahora, estamos hablando de que posiblemente sea extraditado desde junio del año 2020, cuando fue detenido. Ha pasado, como ya hemos dicho, pues más de un año, y ahora parece que finalmente sí va a ser extraditado. Ayer conversábamos con un investigador, colega investigador de Univisión, que nos decía que en 15 días ya cree él que pudiera estar Saab en Estados Unidos. ¿Tú ves una fecha posible de eso, 2 semanas? Bueno, en el caso Saab, y es muy complicado dar una fecha Ajá. exacta en estos temas. Lo que dice la ley es de Cabo Verde es que son 5 días hábiles, 5 días para que es lo que se debe tomar todo el papeleo para que él pueda ser extraditado. Puede ser ese tiempo, más o menos esos 15 días de los que habla, me imagino que Gerardo Reyes, no Sí, sé claro, con sí. quién, con don Gerardo, que además tiene un libro bastante explícito sobre el tema de Alex Saab. Y la verdad, Sergio, es que por la figura de Alex Saab, por de dónde viene, barranquillero, acostumbrado a determinados negocios, por su forma de ser y su comportamiento, yo no tengo duda que comenzará un proceso de colaboración en cuanto a información sobre el régimen de Nicolás Maduro, y que sin duda el tema financiero va a ser central para entender cómo funciona esa estructura, cómo se ha mantenido esa estructura y sobre todo dónde están los nodos para que pueda existir una mayor presión a lo que es esa estructura. Carlos, yo le preguntaba ayer a Gerardo justamente acerca de si este tema, el tema de esa, su detención, ahora su extradición a Estados Unidos, pudiera empañar estas negociaciones que hay en México. Son dos temas completamente diferentes, Sergio. Si bien México es un intento para lograr algún tipo de acuerdo que nos ayude a los venezolanos a salir de la crisis en la que estamos, la justicia no se puede detener por lo que esté pasando en México. No solamente es Alex Saab, aproximadamente pueden ser 26, no puede, hay información que existen 27 casos o existen 27 personas que tienen casos que tienen algunas condiciones parecidas a las de Alex Saab. Nuestro O trabajo, sea, si bien 27 testaferros. sí, pero no solamente, o sea, 27 testaferros que tienen una condición especial. ¿A qué me refiero con esta condición especial? Que han tenido un rol particular o un rol importante dentro de lo que es esas estructuras financieras de crimen y delito que hoy han sustentado a Nicolás Maduro. Hoy estamos hablando que si bien todos apostamos a que en México podamos tener un éxito o podamos sacar un acuerdo, tampoco podemos dejar de lado lo que es la justicia. Y la justicia son todos estos procesos que se han abierto en cortes en Estados Unidos, en cortes en Colombia, que hemos visto en Europa, que hemos visto que se han venido desarrollando, porque al final son delitos, son dos cosas completamente diferentes. La venganza es una cosa, creo que es parte de lo que estamos dispuestos a sacrificar los venezolanos, pero la justicia es un acto que hoy necesitamos. La verdad es que a esta hora, todos aquellos que han apoyado no solamente la estructura financiera, sino que quienes han estado del lado de Alex Saab, todavía tienen tiempo. Y su cabeza tiene un precio, y su precio es que nos ayuden a los venezolanos a salir de Nicolás Maduro. A ver, tú lo has vinculado mucho, Saab, con el régimen de Maduro, has vinculado. ¿Tú crees entonces que si finalmente se logra la extradición, ojo, yo no quiero que se creen expectativas de una cosa, pero, a ver, ¿qué tipo de incidencia puede tener el caso de que Saab sea juzgado en Estados Unidos? ¿Cómo puede incidir esto en
la permanencia como tal del régimen de Maduro en Venezuela. Sergio, como tú lo dices, manejar la expectativa es complicado, y más porque para nosotros hay varios casos de investigación, para mí y para mi equipo, que son fundamentales. Alex Saab es para nosotros un caso bastante importante. Si a mí me pidieran hoy, y es mi opinión personal, la comparto con hombres como Gerardo Reyes, como Roberto Denny, con miembros como Marshall Billingsley, quien es alguien que estuvo muy pendiente de este caso. Yo te diría que Alex Saab es una figura muy parecida a lo que fue Barba Negra para el cartel de Medellín, que fue su jefe de finanzas, para lo que fue el chileno para el cartel de Cali, quien fue su jefe de finanzas. Entonces yo sí creo que Alex Saab tiene un peso más grande del que todos nos estamos imaginando, y que la información que pudiera manejar Alex Saab es una información que puede ayudar muchísimo a que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas. Creo que no es la solución. Creo que nos va a tocar hacer muchísimas cosas más, pero que la información que Alex Saab posiblemente aporte cuando consiga o cuando busque alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, si la sabemos utilizar, va a ser fundamental para saber cuáles son los nodos de presión que necesitamos establecer contra Nicolás Maduro y su entorno. Ahora, por ejemplo, tú diste un ejemplo, la caída de Barba Negra, por ejemplo, en su caso, en su momento, como financista del cártel de Medellín. Al caer un Barba Negra, ¿esto influyó en la caída del cártel de la droga en Medellín? La teoría con la cual tú atacas o combates al crimen organizado, que al final es lo que para mí es Nicolás Maduro, te dice que las finanzas es lo esencial. Si tú logras paralizar las estructuras financieras o logras un duro golpe a las estructuras financieras, todo el resto de la estructura comienza a sufrir. Si bien la estructura de Nicolás Maduro actualmente en Venezuela no es del todo una estructura parecida a lo que eran los carteles, es una estructura que hoy se parece mucho más a estructuras de crimen organizado que a estructuras tradicionales de partidos políticos o estructuras políticas tradicionales. Entonces yo sí creo que si bien la presión financiera no resuelve o la presión financiera no termina de quebrar lo que es la estructura de Nicolás Maduro, creo que es un brazo o un arma fundamental para poder presionar y poder generar esos quiebres. Y creo que en base a esto México también es una oportunidad para que podamos alcanzar algunos acuerdos mínimos que puedan ayudar a los venezolanos. Ahora, y no se puede colocar allí de pronto, en medio de toda esta situación, como una condición, hablando de México, no tocar como tal a ciertas personas del Estado de Venezuela ante todo esto que está pasando, este alboroto que ha generado pues ahora la posible ya extradición de Saab a Estados Unidos. Mira, para los venezolanos es muy difícil entender que existen instituciones, pero tú lo sabes bien, hoy que vives fuera de Venezuela, todo lo que está en el Departamento de Justicia es mucho más complicado que pueda tener alguna reacción como esa. Todas las investigaciones que ha realizado Colombia, que ha realizado Brasil, que ha realizado Alemania, que ya están o que ya están alineadas en lo que es los sistemas de justicia, son investigaciones un poco más complejas de poder tomar una... O sea que independientemente de todo lo que se esté logrando como tal en México, la justicia hará su papel. Sí, sin duda. Ojo, y esa misma justicia, quizás la oportunidad que pueda darle a personas que estén vinculadas a ese tipo de acciones por parte de la justicia, es que puedan colaborar y entregar justamente a lo que son estructuras más grandes o cabezas más grandes. Yo lo que creo, Sergio, es que a los que hoy siguen sustentando a Nicolás Maduro tienen que entender que lo único que Nicolás Maduro les puede asegurar es que terminen su vida vestidos de naranjado. Si le ocurrió a Alex Saab, le puede ocurrir a cualquier otro dentro de esa estructura. Y que para eso, la única forma... Hablando de eso, que es una duda que yo siempre he tenido desde el comienzo, ¿cómo cae Alex Saab? O sea, allí tuvo que haber habido alguien vendió esa oportunidad. No sé si me explico, algún tipo de complicidad interna
pienso yo, ¿no? Sí, creo que es lo que muchos intuimos luego de que Saab esté Porque era un superpoderoso, como tú lo sí, comentabas, un hombre con unos, digamos, bueno, entre comillas, porque aquí nadie es intocable, pero al final, pero tenía unos superpoderes que ver, prácticamente este señor vino, dijo nada, pasé por Cabo Verde, pero nunca se imaginó, yo creo que nunca se imaginó que iba a ser detenido allí. él incluso tendía a almorzar en Cabo Verde cuando hacía el viaje transatlántico. Yo creo que luego que Saab esté en Estados Unidos, seguramente saldrá mucho del qué ocurrió allí y se sabrá. Creo que incluso este proceso abre que muchas personas han estado saliendo de Miami justamente antes de la llegada de Alex Saab, entre otras cosas por lo que puede significar Alex Saab y su colaboración con Estados Unidos. Interesante. Hay sectores de la oposición que no le interese la extradición de Saab. Yo no los llamaría sectores de la oposición, Sergio. Todo aquel, y esto nosotros, y sentamos una base hace ya un año y algo, cuando ocurrió lo de los alacranes. Mira, todo aquel que haya preferido el dinero a la lucha que muchos estamos dando es un traidor. Y a los traidores nosotros no podemos darle más sino que la muerte civil, la muerte política, y tenemos que tratarlos como tal. Si Alex Saab, cuando colabore con la justicia americana, tiende a demostrar que él pudo doblar no solo a algunos sectores políticos, como lo hizo con Brito, como lo hizo con Luis Parra, como lo hizo con ese grupo, esos sectores tienen que ser tratados como lo que son. Al final del día, traidores a lo que ha sido la causa de todo un pueblo venezolano. Sí, una última consulta, aunque te la he preguntado durante toda la entrevista, pero alguien pregunta y lo hace de una forma muy coloquial. ¿Ayuda esa extradición a Venezuela? Mira, yo no tengo duda, y la ayuda en varios términos. Creo que establece que algo que para los venezolanos es necesario y que se nos ha escapado. Uno, es justicia. Y dos, los venezolanos tenemos que entender que, y no los venezolanos, quienes hoy apoyan al régimen tienen que entender que a pesar de que tengan todo el dinero, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y el dinero no les va a poder comprar ni la tranquilidad, ni el futuro, ni mucho menos el que puedan vivir tranquilos el resto de su vida. Que posiblemente puedan tener unos días de tranquilidad, pero tarde o temprano nosotros vamos a poder ejercer justicia y que su única salida es justamente entender que necesitamos salir de Nicolás Maduro. Que lo único que les puede asegurar Nicolás Maduro es que terminen como Alex Saab en una cárcel vestido de naranja el resto de su vida. Bueno, esperaremos a ver qué ocurre finalmente con esta extradición, que se ha hecho tan larga, por eso que la gente ya no cree que sí realmente va a ser detenido. Hasta como dicen por allí, hasta que no lo vean, aquí no lo creeré. Vamos a ver, vamos a ver. Pero celebraremos cuando pase. Bueno, fuerte abrazo, Carlos, gracias por el contacto. Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional elegida en 2015, un fuerte abrazo y bueno, además investigador del caso, de todo esto que tiene que ver con esta investigación que ha concluido, entre otras cosas, con la detención y posible extracción de Alex Saab. Fuerte abrazo y gracias. Un abrazo, Sergio, gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.